¿Crees que conoces la Edad Media? Pues no es para nada como te la contaron. Costumbres asombrosas, leyendas épicas, fábulas sorprendentes y hechos reales. Muchas te volarán la cabeza. Y no te aburrirás como en el colegio. Si te gusta lo misterioso, lo épico y lo desconocido, este es tu canal. Suscríbete y disfruta. No te arrepentirás. ¿Sabías que estar en las nubes viene de la Edad Media? ¿Que el pan y la cerveza que comes hoy ya existían en el siglo XIII? ¿Y que las universidades, las becas y hasta los sindicatos no son tan modernos como crees? La Edad Media dejó muchas cosas atrás. Castillos, caballeros, peste. Pero también legó ideas, costumbres y palabras que siguen vivas hoy, aunque no lo sepas. En este video vamos a descubrir 7 elementos medievales que han sobrevivido al tiempo. Algunos los usas a diario, otros están en tu vocabulario, en tu comida o en las calles de tu ciudad. Así que antes de juzgar al medievo como una época de ignorancia, prepárate para ver cómo ese pasado sigue latiendo en nuestro presente. Lo medieval está más cerca de ti de lo que crees. Palabras y expresiones que usamos y vienen del medievo. Muchas expresiones que usamos hoy nacieron en plena Edad Media y ni lo sospechamos. ¿Te has quedado sin blanca? En el medievo la blanca era una moneda muy pequeña de poco valor, así que estar sin blanca era estar sin dinero. ¿Estás en las nubes? En la Edad Media los intelectuales eran retratados con la cabeza entre nubes como símbolo de distracción o ensoñación. ¿Y qué tal irse al garete? El garete era una cuerda que arrastraba botes sin dirección. Irse al garete significaba perder el rumbo. Incluso la palabra universidad tiene raíz medieval, del latín universitas, que designaba una corporación de personas como estudiantes o gremios. O expresiones como no hay tu tía, que proviene de la frase no hay tu tía, un remedio medieval que curaba todo, excepto lo incurable. También decimos dar en el clavo, que viene de los oficios de carpintería y herrería tan comunes en el medievo. Y hasta insultos como bellaco o villano tenían connotaciones sociales. Un bellaco era un pícaro, un villano, alguien del campo. El idioma conserva huellas de la historia. Cada vez que hablas, estás usando un pedazo del pasado medieval. Oficios medievales que siguen vivos. Aunque los robots y las fábricas dominen el mundo moderno, muchos oficios medievales siguen vivos. El herrero, por ejemplo, era esencial en la Edad Media. Fabricaba irmas, herraduras, clavos, bisagras. Hoy, aunque más decorativos que funcionales, aún hay herreros que trabajan con fuego y yunque. El alfarero que moldeaba vasijas con barro cocido también sigue existiendo. Las técnicas son casi las mismas. Torno, arcilla, esmaltes. Incluso hay escuelas donde se enseña tal cual como hace siglos. Los zapateros, los sastres, los panaderos o los carpinteros tampoco han desaparecido. El trabajo artesanal ha sobrevivido, aunque muchas veces se considera un lujo. Y hay oficios que ni sabías que venían del medievo, como el afilador ambulante, el cerrajero, el tonelero, fabricante de barriles o el hojalatero. Los pastores trashumantes, que aún mueven sus rebaños por rutas tradicionales, también mantienen viva una costumbre medieval. Incluso las ferias de oficios que vemos en pueblos o festivales son una recreación directa del medievo. Así que la próxima vez que veas a un artesano trabajando con sus manos, recuerda, no estás viendo una rareza, estás viendo un fragmento vivo de la Edad Media, en pleno siglo XXI. Comidas medievales que aún comemos, pan, cerveza, queso. Muchas de las cosas que comemos hoy vienen del medievo. El pan, por ejemplo, era la base de la dieta medieval. Se cocía en hornos comunales y podía ser blanco, para ricos, o negro, para pobres. Hoy seguimos comiendo pan a diario, y muchas panaderías artesanas están recuperando recetas medievales con masa madre y cereales antiguos. La cerveza era otra bebida básica. Como el agua era insegura, todo el mundo, incluso los niños, bebía cerveza. No era tan alcohólica como la actual, pero sí nutritiva. Hoy, la cerveza artesanal vive un auge, con sabores, estilos y técnicas que ya existían en abadías medievales. El queso, por su parte, era una forma de conservar la leche. En el medievo ya existían quesos como el Roquefort, el Gruyère o algunos de cabra. Se maduraban en cuevas, se envolvían en hierbas y servían como comida, trueque o incluso salario. Comidas como los potajes, los estofados o las gachas también siguen entre nosotros. Cambiaron ingredientes, pero no la esencia.
Así que cuando te tomes una tostada con queso y cerveza, piensa que no estás haciendo un brunch moderno, sino reviviendo un menú medieval sin darte cuenta. El sistema universitario y las becas. Ya existían las universidades, no son invento moderno. Las primeras surgieron en el siglo XI y XII en lugares como Bolonia, París, Oxford o Salamanca. Eran centros de estudio donde se reunían profesores y estudiantes bajo una universitas, una comunidad con reglas propias. Se enseñaba gramática, retórica, lógica, medicina, derecho y teología. Los cursos eran en latín y los exámenes orales y públicos. ¿Y las becas? También existían. Algunos estudiantes pobres recibían ayuda de mecenas, monasterios o ciudades, a cambio de buenas calificaciones o servicios posteriores. Era común que un alumno talentoso pero sin recursos accediera a sus estudios gracias a una beca pía. Incluso había residencias, normas de comportamiento y títulos oficiales. Un bachiller, era quien superaba el nivel básico, y un magíster, maestro, quien podía enseñar. Las togas y birretes que hoy usamos en graduaciones vienen de allí. Eran ropa típica de estudiantes medievales. En resumen, si alguna vez te frustraste con una matrícula o una tesis, piensa que ya en 1200 había alumnos con los mismos problemas, y que lo que vives en la universidad hoy, lo vivieron, con otros libros y otras reglas, miles de jóvenes hace 800 años. Los gremios eran los antiguos sindicatos mucho antes de los sindicatos modernos. Ya existían los gremios. Eran asociaciones de trabajadores del mismo oficio. Carpinteros, panaderos, zapateros, herreros, curtidores. Cada gremio regulaba la calidad del producto, los precios, el acceso al oficio y la formación de aprendices. Para ser parte del gremio había que empezar como aprendiz, vivir con el maestro, obedecerlo y trabajar a cambio de techo y comida. Tras años podías convertirte en oficial y finalmente presentar una obra maestra para aspirar a ser maestro. De ahí viene la expresión. Los gremios defendían los intereses de sus miembros, negociaban con autoridades locales y organizaban fiestas patronales. También cuidaban a los trabajadores enfermos, a sus viudas o huérfanos. Hoy, los sindicatos cumplen funciones similares. Protegen derechos, negocian salarios, promueven la formación. Pero el espíritu de comunidad, defensa y tradición ya estaba en los gremios medievales. En muchas ciudades actuales aún existen calles con nombres como Calle de los Curtidores o Plaza de los Plateros, porque allí trabajaban esos gremios. Así que la próxima vez que oigas hablar de un sindicato, piensa que en realidad estás viendo una idea medieval adaptada al mundo moderno. Más antigua de lo que parece. Las procesiones y fiestas actuales derivadas del paganismo medieval. Muchas de las procesiones y fiestas populares que celebramos hoy tienen raíces medievales, y en algunos casos, aún más antiguas. Por ejemplo, la noche de San Juan, con sus hogueras, proviene de rituales paganos al solsticio de verano. En el medievo la Iglesia los cristianizó, pero la esencia quedó. El carnaval con sus disfraces, máscaras y excesos era una fiesta donde todo se permitía antes de la Cuaresma. Su origen mezcla saturnales romanas y costumbres medievales de inversión social. Los pobres actuaban como ricos y todo era al revés. Las procesiones de Semana Santa, aunque hoy profundamente religiosas, nacieron en parte como representaciones teatrales del sufrimiento de Cristo. Las romerías, los desfiles de gigantes, los bailes populares. Todo eso ya se hacía hace siglos. Incluso la costumbre de sacar santos en andas o vestir imágenes viene del medievo. La mayoría de estas fiestas mezclaban elementos religiosos con diversión, vino, música y comunidad. Así que cuando veas una fiesta popular, una procesión con velas o una hoguera encendida, no estás solo viendo tradición, estás viendo siglos de historia viva, donde lo pagano y lo cristiano se entrelazan sin que nadie lo cuestione. 7 remedios medievales que funcionan y aún se usan. Aunque la medicina medieval tenía prácticas cuestionables, como las sangrías o probar la orina, no todo era superstición. Algunos remedios medievales eran efectivos y aún se usan hoy. Por ejemplo, la manzanilla, usada para calmar dolores estomacales o inducir el sueño. O el ajo, conocido en el medievo por sus propiedades antibacterianas. La salvia se usaba como antiséptico bucal y la menta para aliviar indigestiones.
Los ungüentos con miel eran aplicados en heridas porque la miel actúa como antibiótico natural. También se usaban cataplasmas de arcilla, aceites esenciales y vinagres infusionados. En los monasterios, los monjes cultivaban jardines medicinales con lavanda, romero, tomillo, ortiga, malva. Muchas de estas plantas aún forman parte de herbolarios y farmacias naturales. Hoy, la fitoterapia moderna ha validado muchas de estas prácticas. Se ha demostrado científicamente que varios remedios medievales tienen efectos positivos reales. Claro, no todo servía, pero mucho del conocimiento que sobrevivió fue gracias a esos curanderos, monjes y herbolarios que con observación y práctica supieron qué plantas ayudaban y cuáles no. Así que cuando tomes una infusión o uses un aceite de lavanda, piensa que en realidad mismo estás usando un remedio que ya aliviaba cuerpos hace más de 800 años. Conclusión. La Edad Media fue una época de contrastes. No fue solo oscuridad o ignorancia como muchas veces se cree. Fue también ingenio, adaptación, comunidad y creencias profundamente arraigadas. En un mundo sin tecnología moderna, la gente buscaba respuestas en la religión, en la naturaleza y en la costumbre. Vivían con lo que tenían y se las arreglaban de forma Este canal existe gracias a personas como tú. Si te gustó este viaje al pasado, suscríbete ahora. Es gratis, rápido, y tu clic nos ayuda mucho más de lo que imaginas. Con tu apoyo podremos seguir creando historias increíbles. No nos dejes desaparecer.